Un hermano con voz audible y fuerte, por favor, nos puede leer Lucas 2, del 1 al 7. Aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Amén. Lucas 2, 1 al 7. El pesebre es un lugar para el Salvador. Todos lo hemos conocido así durante mucho tiempo. En nuestro contexto sabemos y conocemos eso. Por lo que hemos aprendido tradicionalmente, quizás leído o visto, sabemos y en algunos casos reconocemos que Jesús es el Salvador y que Jesús nació en un pesebre. La tradición, la religión, la historia, la Biblia nos da razón de este gran y único acontecimiento que ha sido celebrado, venerado, estudiado, criticado y quizás rechazado por muchos, pero no podemos desconocer ni podemos permitir otra cosa diferente a que Jesús, el Salvador, nació en un humilde pesebre. Es claro para nosotros eso. Seamos cristianos o católicos, inclusive los musulmanes también hablan acerca del nacimiento de Jesús en el pesebre, así no lo creen. Si yo preguntara a algunos de ustedes, díganme algo del pesebre, díganme en una frase o en una palabra algo acerca del nacimiento de Jesús en un pesebre, yo sé que muchos de ustedes tendrían algo para decir. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. 2 o 3 personas que me digan algo acerca del pesebre. 2 o 3 personas, no más 2 o 3. Pues, hay animales. ¿Qué más? Un lugar humilde. ¿Qué otra cosa? La oportunidad para otra persona. El bebé. Qué interesante. El bebé, oiga, faltaba lo más importante, ¿verdad? Lo dijo la niña. A ver. Adentrándonos en el texto bíblico y meditando detenidamente y minuciosamente en los evangelios que nos hablan de este acontecimiento con mayor detalle, del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y evidenciamos muchas enseñanzas prácticas para nuestras vidas, muchos principios. Realmente los evangelios están ricos en enseñanza práctica, pues los evangelios nos hablan y nos cuentan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que la vida de nuestro Señor Jesucristo no empieza cuando nace. Desde mucho antes, en las profecías nos hablaban acerca de Jesús. Y hay enseñanzas en las profecías que nos hablan acerca de Jesús. Hay enseñanzas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay enseñanzas en la vida y ministerio de Jesús. Y hay enseñanzas en la muerte y resurrección. Importante, muerte y resurrección. No es solo nacimiento, también hay muerte y resurrección. Eso es lo que le da significado, es lo que le da sentido a la vida de Jesús. Miremoslo de esta forma, en el pesebre. Y lo que gira en torno al pesebre, el nacimiento de nuestro Señor, tiene algunos paralelos o contrastes que nos deberían llevar a honrar a nuestro Señor y Salvador por la obra que ha hecho en nuestras vidas y por la obra que ha hecho en el mundo entero. Pero pensemos por un momento, ¿alguna vez se han preguntado cómo puede ser posible que un rey en vez de un palacio haya nacido en un pesebre? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué nos quería enseñar Jesús al nacer en el pesebre? ¿Qué quería enseñarnos? La humildad. ¿Es acaso el pesebre un lugar de honor para el nacimiento del Rey del universo? ¿Creen ustedes que puede haber honor
en el pesebre? ¿Qué creen ustedes? El honor es él. No se me adelante usted, está muy adelantado. Muy bien, pero eso es que ya tiene todo calculado, listo. Bueno, estas y muchas otras preguntas podríamos hacernos. A la vez debiésemos recordar cuán grande es Jesús. Todo lo hizo posible para darnos ejemplo. El nacimiento de Jesús, su propósito al venir a la tierra, la salvación y la redención que nos ofrece es incomparable. Es incomparable. Quizás para el creyente esto sea más significativo o pueda ser de mayor valor, pero no hay duda, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por la humanidad es incomparable, no tiene precio, no se consigue fácilmente. Recordemos que la facilidad que tiene es la gracia, no hay nada diferente para esto. En el estudio de hoy vamos a desarrollar 3 punticos básicos, sencillos, claros, que creemos y que pensamos que el Señor está hablando a nuestros corazones por medio de este texto. Con anterioridad pues me senté con el pastor Marino a evaluar lo que correspondía para el texto. Hay muchas interpretaciones, hay muchas aplicaciones, solo que nosotros optamos por tomar 3, de lo más sencillo y lo más práctico para nosotros. El primer punto, Dios dispone todo para su propósito. El segundo, el hombre y la mujer hacen parte de ese propósito divino. Y el tercero, la profecía de salvación cumplida. Dios dispone todo para su propósito. En el texto, en los primeros 3 versículos, si usted toma su Biblia, usted va a ver que hay algo que tiene que ver con el contexto histórico, lo que estaba pasando en el tiempo, en el nacimiento, cuando nació Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada uno a su propio pueblo. Yo sé que muchos de ustedes han tenido un acercamiento grande con el texto, lo hemos leído 1001 vez, desde muy niños algunos, quizás por curiosidad o quizás por tradición, pero nos hemos acercado al texto y yo sé que no va a ser muy complicado para nosotros. El Evangelio de Lucas, principalmente, donde estamos tomando como referencia el texto, fue escrito para los griegos. Y cabe recordar que en la época de los griegos, de alguna manera ellos se aferraban a la razón, no soltaban la razón y eran partidarios de las ciencias y del arte. Ellos eran los griegos. El Evangelio de Lucas fue escrito con el propósito de mostrar, de presentar al Hijo de Dios. Obviamente pues no es solamente para los griegos este Evangelio, tuvo un propósito en su tiempo que fue escrito para ellos por las características de este pueblo, por lo que eran los griegos. Entonces se enfocó en eso, pero el Evangelio de Lucas está activo, es vivo aún para nosotros en esta época. En nuestra época hay personas también con esas características, aferradas a la razón, las ciencias y el arte, y no es malo, solo que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, encontramos enseñanza viva para nosotros y nos muestra a Jesús. El médico historiador Lucas nos relata el nacimiento de Jesús. Es un momento en el cual el Imperio Romano tenía sometido a todo el mundo conocido. Todo el mundo conocido era hasta donde se pudo extender Roma, hasta donde pudo dominar, hasta donde pudo tomar posesión de muchos territorios. Aunque habían algunas tribus y quizás población alejada, pero se conocía el mundo conocido, era hasta donde se habían podido extender sus dominios o establecerse. En este sentido, Roma había extendido el dominio, la cultura, el idioma griego por todo el territorio que se conocía en la época civilizada. En el caso de Augusto César, que nos hablan ahí en el texto, fue el primer emperador romano. Adoptó el nombre de César ya que era hijo adoptivo de Julio César, y algo particular es que el nombre de Augusto era un título que significaba consagrado. Bueno, en la época muchos se adjudicaban títulos, título de rey, título de emperador, títulos de dictadores. En el caso de Augusto César, él dijo, no, Augusto, pero porque quería mostrarse como el consagrado, ¿cierto? Y él mismo escogió el título, que
con el deseo de ensalzarse para ser reconocido como un ser superior, como un ser divino. Ese fue uno de los propósitos del título de César. Bueno, ¿y por qué hay que aclarar eso, hay que resaltarlo? Pues porque eso tiene su contexto y tiene su contraste con lo que vamos a seguir viendo. El texto nos dice que Augusto decreta el censo, él lo establece, y todos los habitantes del mundo conocido necesariamente debían desplazarse a los lugares de origen para ser censados. Esa es la orden del Augusto, del rey, ¿cierto? Los comentarios en la literatura que dan cuenta del propósito de este censo nos hablan del deseo de Augusto por tener el registro de la población. En general, la imposición de nuevos impuestos era necesaria. El recaudo se debía hacer para sostener su lujosa vida, pues obviamente los emperadores tenían que sostener una vida de lujos, pero también sostener su ejército y a su vez sostener el imperio en general. Pues un imperio como el romano necesitaba recaudar muchos fondos para poder sostenerse, y Augusto decreta el censo. Pues todos se desplazaban, pero oiga, ordenó el decreto, él lo firmó. Ahora, nosotros como creyentes creemos que Dios en su soberanía utiliza los designios humanos para cumplir con sus propósitos. Pues escrito estaba, el Mesías nacería en Belén, José y María debían desplazarse hasta allí para ser censados. Nosotros pensamos y creemos eso. ¿Nosotros quiénes somos? Los creyentes, los que creemos en el libro, los que creemos en el texto bíblico. Constantemente, el ser humano elabora planes, metas y propósitos, pero no debemos olvidar que por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros pensamientos, los planes y propósitos de Dios están latentes en la humanidad. Nosotros decretamos cosas. Augusto César decretó un censo. Dios utiliza todo, ¿para qué? Para llevar a cabo su propósito. Dios dispone todo para los propósitos que Él tiene para con la humanidad. Eso no lo podemos desconocer. Sí, Augusto pudo haber decretado el censo que sea, era para recaudar sus fondos. Dice a nivel histórico, en literatura historia, pero nosotros creemos y consideramos que es la voluntad de Dios que se haya llevado a cabo el censo para cumplir su propósito. Él utilizó eso. En el texto sigue diciendo, versículo 4, también José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret a ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ahí desarrollamos el segundo puntico. El hombre y la mujer hacen parte del propósito divino. Muy enredado, ¿no? Yo sé que no. Ninguno me vaya a decir que sí, porque listo. José, por ser descendiente de David, le correspondía ir a Nazaret. De Nazaret hasta Belén, para inscribirse juntamente con su esposa. Pero consideremos esto, no fue por voluntad del emperador, tampoco fue por una casualidad, ni mucho menos por cuestión del azar. El Mesías nacería en Belén, la profecía del profeta del Antiguo Testamento necesariamente se cumpliría. ¿Dónde encontramos esa profecía? En Miqueas 5.2, vamos a buscar Miqueas 5.2. Donde evidenciamos, donde confirmamos que no era propósito de Augusto, ni siquiera de José y María al obedecer al César. Era propósito de Dios que ellos viajaran hasta Belén. ¿Qué dice Miqueas 5.2? Pero de ti veré una pequeña entre los que hacen Judá, saldrá él que gobernará a Israel. Sus orígenes se retoman hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Mire, ahí van organizando las piezas, entre comillas, de este rompecabezas. Era necesario que viajaran ellos a Belén. María y José hacían parte del propósito divino, no hay duda. Ellos estaban involucrados e iban a ser parte del nacimiento del Salvador. ¿Por qué Dios escogió a María y a José para este propósito? ¿Qué vio Dios en ellos para hacerles partícipes de tan grande misterio? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes no se han puesto a pensar alguna vez eso? Piensen, mediten, no tienen que responderme a todo lo que les pregunte.
Quizás ellos también se hicieron estas mismas preguntas. Quizás cuando fueron llamados, posiblemente tuvieron estos y muchos otros interrogantes. Pero el Señor le plació hacerles partícipes de esta gran obra. Es una gran obra, una obra maravillosa. De María en Lucas 1:30, por ejemplo, se dice en la Reina Valera, no en la Nueva Versión Internacional, sino en la Reina Valera 1960, se describe que ella halló gracia delante de Dios. María halló gracia delante de Dios. Es bien interesante eso de hallar gracia delante de Dios. No de todo se dice que se halla gracia, pero de María se dice que María halló gracia delante de Dios. Por ende, hacía parte del propósito. María en su vientre llevaría al Redentor, al Salvador. Había sido designada como la madre de Jesús. María, una virgen que nunca había conocido varón, había concebido por el Espíritu Santo. Eso es fundamental en el desarrollo de nuestra enseñanza. Había concebido por el Espíritu Santo. De José, Mateo 1:19 dice o hace mención como un hombre justo. José, hombre justo. Sus obras y sus hechos evidenciaban la descripción que se hace en la Biblia acerca de él. Las obras de Jesús, la obra de Jesús, un hombre justo. Entonces María había hallado gracia delante de Dios y José, un hombre justo. No, es que tenían mucho, por lo cual Dios por eso los escogió. Tanto José como María eran gratos, no hay que desconocer, y eran aceptables a los ojos de Dios, pero fue la gracia divina y la soberanía de Dios la que los hizo partícipes de este plan y propósito. No fueron sus obras, ni lo puro de sus corazones, fue porque a Dios le plació. Él designó eso. Él lo designó, a Él le plació. Sí, halló gracia, sí, era justo, pero ojo, no es por obras, es por la gracia de Dios, tanto la salvación como también la elección. Es gracia de Dios. De seguro en los planes de María no estaba el ser la madre de Jesús. No creo que ella desde niña se hubiese proyectado eso, hubiese hecho eso como propósito. José tampoco quizás desde niño había pensado en ser el padre, etc., la versión del Mesías. No, de seguro no. Pero a Dios le plació, les escogió a esos 12 para que hicieran parte de ese propósito divino. Dios tiene un propósito con cada individuo, con cada uno de nosotros tiene un propósito. Para muchos de nosotros ese propósito muchas veces no es claro, nos cuesta entender los propósitos de Dios y lo que Él quiere para nosotros. Pero mire, es bien hermoso que el Señor habla constantemente a nuestros corazones. La Biblia es la voz de Dios para nosotros en este tiempo. Quizás no vamos a escuchar la voz de Dios audible, y si alguno la escucha, bienvenida sea la voz de Dios, ¿cierto? Lo que no vaya a ser suposiciones, ¿cierto? Pero la Biblia es la voz de Dios para nosotros, para nuestras vidas. La oración es el medio de comunicación perfecto para acercarnos a Dios. Dos herramientas tenemos para saber y entender el propósito de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Dos herramientas para entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. En el caso de María y José, sí, les habló, se les reveló, se les mostró por medio de revelaciones. En el caso de nosotros, ¿cómo lo vamos a conocer? La Biblia y la palabra de Dios, que es viva y eficaz para nosotros, pero también la oración nos lleva a hablar con Dios, pero también a escuchar a Dios. Dios habla en nuestros corazones por medio de esta herramienta. Pero valdría la pena preguntarnos, ¿me está llamando Dios para que me acerque a Él? ¿Y qué es acercarme a Él? Bueno, ¿cómo así? Ya no estoy pues en este medio cristiano, ya no le he conocido, ya no le he reconocido. Pero Dios manda que nos acerquemos cada vez más a Él. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Es claro. Hay veces uno tambalea con ese propósito. Hay veces le es difícil entender ese propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi corazón? Son preguntas pues que nosotros nos vamos a llevar esta semana para responderla en nuestra. ¿Qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que quiere para nuestras vidas?
Tercero, la profecía de salvación cumplida. Sigue diciendo el texto: y mientras estaba allí, se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. No había lugar para ellos en la posada. Creo que no era que no tuvieran con qué pagar una posada. Ellos tenían con qué pagar la posada, solo que no había lugar para ellos. Pues la situación americana, muchos se estaban desplazando, estaban todos los lugares ocupados. La profecía de salvación cumplida: nace el Salvador. Nace el Salvador. Es bien interesante cómo Lucas narra los hechos, aparentemente con una simpleza, aparentemente se ve como muy sencillo la forma como narra Lucas estos hechos. Resalta lo más delicado y lo más sutil de los detalles. Dice: dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. ¿No les parece a ustedes como muy sencillo como Lucas narra este acontecimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? De una manera muy sencilla, una manera muy sutil. En el texto en particular se nos muestra la naturaleza humana de Jesús. Nace de una mujer y es tratado como un simple mortal. Pero ojo, se trataba del Redentor, se trataba del Salvador. Ese niñito era el primogénito que fue envuelto en pañales, lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos. Es el Salvador, es el Redentor de la humanidad. Una manera muy práctica de Lucas narrar los hechos y demostrar esa humanidad de Jesús, obviamente dirigido por el Espíritu Santo. El Señor también quería mostrar esa humanidad de Jesús. Con este nacimiento rompe con todos los esquemas. Israel está esperando un rey imponente en un palacio, en cuna de oro, con todo su servicio y disposición, pero Dios dispuso que el Rey del Universo naciera en un humilde pesebre, con el propósito de asemejarlo a nosotros y resaltar aún más su grandeza. El apóstol Pablo lo ilustra de la mejor manera en Filipenses 2, 6 al 8. ¿Qué dice Filipenses 2, 6 al 8? Dos, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Es bien interesante. En nuestro contexto, en la actualidad es época de fiesta, es época de celebración, pero realmente están venerando o están alabando el nacimiento del Salvador. Realmente están resaltando que Jesús nació humildemente para darnos vida y salvación. No creo, pero cada uno se puede responder a esas preguntas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en esta época navideña, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos aferrados a lo que comúnmente nuestro entorno nos está ofreciendo? No con eso estoy diciendo que no podamos celebrar la natillita, los buñuelitos, rico, sabroso. Sí, lo podemos hacer, pero estamos venerando el nacimiento del Salvador. O estamos como las emisoras que desde octubre ya están poniendo música de diciembre, pero con otros fines, con otros propósitos. Recordemos que esta época es de reflexión, es de acercamiento. ¿Y por qué no honrar a nuestro Dios y Salvador por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Jesús nos dio ejemplo por su nacimiento en un pesebre, humildemente. El nacimiento de Jesús hace parte de ese propósito divino que Dios de antemano preparó.
Si vamos al otro texto, al Evangelio de Mateo, Mateo 1, 21 al 23 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 3 punticos muy sencillos, muy claros. Están en realidad muy claros, muy sencillos, pero son aplicables para nuestras vidas. Son vivenciales. Dios dispone todo para su propósito. Cada uno de nosotros estamos involucrados en el propósito divino y la promesa de salvación ha sido cumplida. Jesús nació en el pesebre. Es bien importante como lo narra Mateo, lo narra diferente, no tan como aparentemente tan simple como lo hace Lucas, pero en el caso de Mateo sí resalta que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él lo muestra así: Él es el Salvador de los pecados. Estamos condenados, necesitamos un Salvador, un Redentor. Ahí tenemos a Jesús. Nos presentan los evangelios a Jesús, a ese Salvador, a ese Redentor. Pero también dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esa frase tiene un valor enorme para nosotros los creyentes. El pastor nos hablaba del sacerdocio universal. Dios con nosotros, Dios con nosotros. Dios puede tener una relación personal con nosotros los creyentes, una relación cercana, no así como otras religiones que sirven a otros dioses, que se escandalizan cuando uno habla de la cercanía que tiene el soberano, el creador, con nosotros. Pero es que es increíble, muchas veces nosotros mismos no lo entendemos y nos es difícil asimilar eso, que Dios puede estar cerca, o que Dios siempre está cerca. Bueno, entonces ¿por qué pecamos deliberadamente en ocasiones si Dios está tan cerca? Un momento de reflexión, un momento de entender que el Salvador ha nacido, que el Salvador es real, que la promesa ha sido cumplida y somos salvos por gracia.